Buenas tardes, esto es una clase de lengua 1 distancia del día 26 de febrero de 2024 y en la clase anterior, porque me estaba quedando un poco atrasado respecto al temario, grabé en casa. En la clase anterior conté algo que sí que es importante, que es la prosa medieval del siglo XIV, que es sobre todo la del infante don Juan Manuel. Entonces esto lo tenéis grabado en la clase anterior y muy importante es que conozcáis algo de esta obra de don Juan Manuel, el conde Lucanor, y la estructura que tienen todos los cuentos, porque puede que sea un ejercicio de este examen poner la estructura en un cuento del conde Lucanor, ¿vale? Yo os pongo un cuento que no va a ser el mismo, este es el cuento 10, el ejemplo 10, ¿vale? Se llaman ejemplos o ensiemplos, ¿vale? Los ejemplos medievales eran cuentos que contaban algo didáctico, algo para aprender algo, ¿eh? Entonces, estos cuentos tenían una estructura de 5 partes, que era la siguiente, ¿vale? Ya que estamos, voy a dar un brevísimo repaso, pero la clase de hoy se va a titular de otra manera porque voy a hablar de otra cosa. En este cuento teníamos la primera parte, que es donde el conde Lucanor le expone un problema a Patronio, ¿vale? Que era que tenía temor a quedarse pobre, que se estaba quedando pobre o estaba perdiendo dinero y tenía un gran malestar. Entonces, la primera parte es esa. La segunda, que sería la más larga, que es todo esto, es la parte en la que Patronio, su consejero, su tutor, le contesta con un cuento que en este caso era sobre dos hombres que habían sido muy ricos y estaban muy pobres, y uno iba comiendo altramuces y el otro iba comiendo las cáscaras que iba tirando, ¿vale? El otro, ¿no? Entonces uno va comiendo las cáscaras y entonces eso le sorprende al primer pobre porque dice que pobre eres tú, que estás peor que yo. Y luego, a continuación, la tercera parte es en la que Patronio, el consejero, el tutor del conde Lucanor, relaciona el consejo que acaba de darle con el cuento con el problema que tiene. Entonces relaciona el cuento con el problema que tiene el conde Lucanor, le dice que no se desanime si le falta dinero porque hay otros más pobres que él, porque hay otros que van a estar peor, ¿vale? Es así el cuento el consejo que le da, ¿no? Que no os apuréis, que no sufráis por vuestra pobreza, porque seguro que los hay peor, que los hay en peor estado del que vosotros, del que usted está, ¿no? Cuando le trata con respeto porque es su criado. Y luego las dos últimas partes son mucho más breves, que la 4 sería la parte en la que el conde siguió su consejo y le fue bien, ¿vale? Siempre dice algo así como: al conde le agradó mucho esto que le dijo Patronio, se consoló y salió del problema en el que se encontraba, ¿vale? Y por último se menciona al autor del libro, el infante don Juan Manuel. Don Juan Manuel, que no confundáis con el conde Lucanor, don Juan Manuel es el autor del libro real, ¿vale? Que aparece al final del cuento y dice esto: y viendo don Juan Manuel que el cuento era muy bueno, lo mandó poner en este libro e hizo los versos que dicen así, ¿vale? Y resume la enseñanza del cuento en 2 versos que dice: por padecer pobreza nunca os desaniméis, porque otros más pobres un día encontraréis, ¿vale? Entonces es posible que yo en el examen de este trimestre, para el cual no queda tanto tiempo porque va a ser en marzo, de hecho, si me permitís, lo voy a mirar, porque ahora mismo no me acuerdo cuándo es el examen y tenemos que ir viendo cuánto queda y calcular un poco el tiempo. Es el 11 de marzo, ¿vale? 11 de marzo está
hoy es 26 de febrero y es que quedan 2 semanas, ¿vale? Si os fijáis, estamos a 26 de febrero, nos queda una clase, ¿vale? Esta y otra en directo, ¿vale? Yo en casa, como siempre, grabaré más vídeos porque yo siempre quiero dejar todo explicado de sobra. Entonces solamente tenéis que conectaros, o sea, ver en la mediateca los últimos vídeos publicados de esta serie y verlos, o bien los que subo a la vez, que lo hago simultáneamente muchas veces y los pongo también en YouTube, ¿vale? En el canal que yo tengo, que es lo mismo que la mediateca, ¿vale? No esperéis otra cosa. Entonces, estamos al lado del examen. Es muy probable, por no decir prácticamente seguro, que os ponga un cuento del Conde Lucanor como texto principal del examen y luego unas preguntas y otras preguntas de otras cosas, ¿vale? Voy a ir enfocando el examen a medida que avancemos. Entonces, vamos a avanzar porque esto era de la clase anterior, que era, bueno, o del vídeo que grabé en casa porque no me daba tiempo a explicarlo, un cuento en el cual tenéis que decir la estructura y hacer el resumen. El resumen seguramente sea un punto, decir la estructura correctamente enmarcando, digamos así, en el margen en las partes y diciendo de qué trata cada una, como aquí. O sea, insisto mucho porque os voy a poner algo igual que lo que estáis viendo en esta página, la número 11 del tema 4, ¿vale? No lo puedo decir más claro. Os pongo un cuento del Conde Lucanor, me hacéis el resumen de todo el cuento y la estructura, y eso será un punto cada cosa. Y hoy iba a hablar del siglo XV. El siglo XV que tiene varias cosas que tenemos que contar, importantes, ¿vale? El siglo XV es un siglo que está ya a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento. Por eso el libro de Marea Verde y otros libros lo llaman prerrenacimiento al siglo XV, ¿vale? Estamos, pues eso, desde el año 1400 y pico, ¿no? Todo ese 400, que es como dirían los italianos, el 400, es el siglo XV, ¿vale? Es una transición de la Edad Media al Renacimiento. También lo llaman el otoño de la Edad Media, ¿no? Esto es lo que dice el libro de Marea Verde. El siglo XV fue también una época de crisis, no solo por las guerras entre el rey y los nobles, ¿vale? Porque fue un siglo que en la península ibérica estuvo lleno de guerras civiles, ¿vale? De guerras entre el rey y los nobles, reyes que caían y luego aparecía otro, o lo que sea, ¿no? Un cambio dinástico como fue el ascenso de la Casa de los Trastámara, que es el bando de Isabel la Católica, ¿no? La dinastía hasta entonces era otra, y luego ya triunfa Isabel la Católica y se hace con Castilla, ¿no? Sino que también va a haber cambios sociales importantes. Sigue creciendo las ciudades, ¿vale? Y en esto causa que las ideas modernas choquen con los valores medievales, que eran el cristianismo y el feudalismo. El cristianismo siempre va a estar, por supuesto, pero va a haber algunos cambios de visión y también en cuanto a la parte del poder de la Iglesia, pues que también va a variar. Pues estos valores medievales van a empezar a desmoronarse o a cambiar. La cultura deja de ser patrimonio de la Iglesia y su ámbito es la ciudad, ¿vale? Esta frase la podéis subrayar, ¿vale? Si eso, yo os voy a subrayar más o menos todo esto. Llamamos prerrenacimiento al siglo XV, porque es una transición de la Edad Media al Renacimiento, es una época de crisis, sobre todo por las guerras entre los reyes y los nobles y por ideas modernas que chocan con los valores medievales, ¿vale? Entonces, fijaos lo que estáis viendo en pantalla porque hay que sintetizar. Yo cuando estudiaba, bueno, sigo estudiando, pero ya no hago esto porque no tengo tiempo, subrayaba, si era un libro de texto, como los libros hay que cuidarlos, yo los subrayaba a lápiz, ¿vale? No con fluorescentes, ni boli, ni nada de eso, porque los libros
siempre pasan, cambian de manos, siempre van a pasar a otra persona. Entonces, hay quien dice que los libros son herramientas y que los puedes usar y tirar, y yo digo que los libros hay que aprovecharlos y hay que dárselos a otra persona, ¿no? Entonces, por eso hay que cuidarlos. Entonces, yo subrayaba a lápiz y eso que había subrayado lo copiaba a mano, a boli, en unos apuntes míos, ¿de acuerdo? Entonces, esto yo lo copiaba, lo que veis subrayado. Y luego, en mis propios apuntes escritos, volvía a subrayar, y ya con colores y todo eso, porque esos apuntes eran míos, escritos por mí, ¿vale? Con todos los colores posibles para que los distintos colores me hicieran visualizar los conceptos mejor, ¿eh? Entonces, os sugiero, os recomiendo que adoptéis hábitos de estudio y una disciplina, un método que os funcione para que aprobéis, ¿vale? Entonces, subrayar, copiar y volver a subrayar es un método con el que se memoriza muy bien. Bueno, entonces, algunas ideas preludian el Renacimiento, porque esto estamos diciendo que se llama prerrenacimiento, ¿no? Y aquí nos menciona esto de antropocentrismo y el humanismo. Lo vamos a volver a decir con el Renacimiento, entonces no tiene mucho sentido decirlo ya, pero bueno. Que antropocentrismo quiere decir que el mundo gira en torno al hombre y no tanto en torno a Dios, que eso era lo que se llamaba teocentrismo, ¿vale? Teocentrismo, teo, como sabéis, significa Dios, entonces que toda la cultura, todo el saber, todo el conocimiento, toda la sociedad tendría que ver con el respeto a Dios, con la devoción religiosa, con la concepción del mundo que se tiene siendo creyente, ¿eh? Eso era teocentrismo. Mientras que antropocentrismo es fijarse más en nuestra vida humana, en que nosotros como hombres, como personas, tenemos que vivir nuestra vida y no tanto siguiendo las pautas marcadas por la Iglesia o por la religión, ¿vale? Es un vitalismo, una forma de querer disfrutar más la vida y de ver la vida más con nuestro punto de vista de seres humanos y no tanto como criaturas de Dios. Y humanismo. El humanismo es un movimiento intelectual desarrollado en Europa que pretende dar un sentido racional a la vida humana, tomando como maestros a los clásicos griegos y latinos, ¿vale? O sea, tomando como referente la cultura grecolatina, ¿vale? El humanismo es una forma una ideología, un movimiento intelectual que tiene que ver con esto del antropocentrismo, porque en la época griega y romana, ¿no?, la cultura grecolatina, todavía no había, en gran parte del Imperio Romano, no había cristianismo, ¿vale? El cristianismo nace a partir del prácticamente siglo III después de Cristo, ¿no? Porque es cierto que en el año 1 pues se supone que ya está Cristo, ¿no?, que murió a los 33 años y todo eso, pero las ideas del cristianismo no se expanden por Europa, por el Imperio Romano de entonces, hasta pasados 2 siglos o por ahí, ¿vale? Y el cristianismo no se hace religión oficial del Imperio Romano hasta el año 313, me parece, ¿no?, después de Cristo, ¿vale?, siglo IV. O sea, que es que la antigüedad es sobre todo pagana, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que dejar de lado un poquito a Dios y al cristianismo era algo muy antropocéntrico, por así decir, ¿vale? Algo propio del antropocentrismo. Pensar en que el ser humano es la medida de las cosas y no tanto Dios, ¿no? Porque el ser humano estaba antes que Dios en la cultura grecolatina, ¿vale? Tenían sus dioses, estaba Zeus, Afrodita y todo eso, pero en el fondo todos lo sabemos que en este mundo pagano eran bastante ateos, en el fondo, eran ateos, eran gente pues que tenía una manera de vivir más práctica, más
vitalista, ¿no? Más racional, en el sentido de no hacer estos sacrificios del cristianismo, ¿no? Tenían otro tipo de esfuerzos, de sacrificios, unas creencias basadas en otra cosa, ¿no? Pero entonces esto del humanismo, pues eso, es algo que recupera, digamos, la antigüedad clásica. ¿Vale? Perdonad por extenderme, era para que lo entendierais. Pero bueno, básicamente de aquí subrayar la definición y os lo estudiáis. Dice a continuación, el mundo rural de la Edad Media va perdiéndose y va cobrando importancia la vida de las ciudades. Esto ya lo hemos dicho, ¿vale? Que es muy importante la vida de las ciudades. Voy a seguir subrayando. Va cobrando importancia la vida de las ciudades. Surge un nuevo modelo, un nuevo grupo social, la burguesía. Esto es importante, que surge la burguesía, porque eso no son nobles, no son reyes, no son aristócratas, ¿vale? La burguesía son gente del pueblo llano, del estamento del pueblo llano, es decir, que no tiene nobleza ni que es de la iglesia, son gente que trabaja en principio, realmente son vendedores que se enriquecen, ¿no? Gente que trabaja en talleres de artesanía, ¿no? Que muchas veces de telas, de lo que sea, y se hacen ricos, ¿vale? Entonces van a tener poder. Surge un nuevo grupo social que es la burguesía. Los centros económicos son las ciudades que resurgen gracias al comercio y a las actividades artesanales. La actividad económica vuelve a aumentar en el siglo XV gracias a la disminución de las epidemias y de las guerras y a los excedentes de producción, ¿vale? Bueno, aquí podemos decir algo más de las ciudades, ya lo hemos dicho, la actividad económica vuelve a aumentar en el siglo XV, gracias a la disminución de las epidemias, por ejemplo, y de las guerras, no sé yo si decirlo, ¿vale? Porque guerras hubo siempre. Y debido al resurgir de las ciudades, las universidades desarrollan una labor primordial en la difusión de la cultura. ¿Vale? Y esto lo subrayamos también. Las universidades desarrollan una labor primordial en la difusión de la cultura. Ya tenemos universidades, la de Alcalá, la de Salamanca, la de Palencia, que eso está en Castilla y León, ¿vale? La Universidad de Palencia fue la primera de España, no la de Salamanca, como se cree, ¿eh? La de Palencia, la de Salamanca, la de Alcalá de Henares, ¿no? Y otras que ya habrá. Pues son centros de saber que no son la iglesia ni los monasterios, ¿vale? Es muy importante esto que dice aquí, que poco a poco va dejando de ser patrimonio exclusivo de la iglesia y se seculariza, ¿vale? La cultura va dejando de ser patrimonio exclusivo de la iglesia y se seculariza, quiere decir que se hace laica, por así decir, ¿no? Lo secular es lo opuesto a lo sagrado, por así decirlo, que es de la iglesia. Lo secular es lo que no es de la iglesia, ¿vale? Bueno, y ya entramos en literatura. La lírica del siglo XV, ¿vale? Es el siguiente apartado, que es lo que vamos a ver hoy. La lírica del siglo XV. Durante el siglo XV, la nobleza se empieza a interesar por las artes y la literatura. Vamos a subrayar algo. La nobleza se empieza a interesar por las artes y por la literatura. Ya se había interesado de antes, en el siglo XIV, en el siglo antes incluso, ¿eh? La nobleza quería destacar por las armas y las letras. No solamente era ser hábiles en batalla. Un noble, para distinguirse en la corte, tenía que ser también hábil en la palabra, en recitar, en el arte de trobar, que era tocar con la guitarra o con un elemento o con un instrumento similar, la cítara, poemas compuestos por él, ¿no? Esta persona tenía que saber tener la refinada educación para componer poemas, ¿de acuerdo? Entonces esto era propio también de la cultura de la época. La cultura deja de ser patrimonio exclusivo de la iglesia y pasa a formar parte de la vida de la corte, ¿vale? Ya hemos dicho que deja de ser de la iglesia, entonces la cultura pasa a formar parte de la vida de la corte. ¿Veis cómo he subrayado esto? Me he saltado todo eso porque ya lo hemos dicho antes y decimos la cultura pasa a formar parte de la vida de la corte.
Los nobles organizan encuentros literarios en sus castillos o palacios. Esto, unido al feudalismo, dará como resultado un resurgir de la corriente literaria denominada amor cortés, que ya lo vimos en temas anteriores. Es una forma de componer poesía que muestra un tipo de amor un poquito especial, un amor como un poco artificial en el sentido de exagerado, porque se trata a la amada, a la mujer que se ama, como si fuera un gran señor feudal, alguien a quien servir, ofrecer lealtad, ofrecer servicios, ¿no? Se trata a la mujer como si fuera un gran señor para que les conceda algo, ¿no? Que ahí está la parte poco casta, poco pura del amor cortés, porque busca recibir a cambio de esa lealtad y de esa servidumbre lo que llamaban el galardón, que la mujer pues que se acostase con ellos, ¿vale? Que ese galardón era que la mujer se entregase en amores también, ¿no? Y claro, eso se hacía pues con mucha elegancia, con mucha servidumbre, con agasajar a la dama, ¿no? Alabarla, servirla, mostrar mucho interés, ¿vale? Y eso era el amor cortés. Entonces, esto, subrayamos, dará como resultado un resurgir del amor cortés. Se utilizarán los versos de 12 sílabas en arte mayor y los de 8 en arte menor. Lo podemos mencionar también. Se utilizarán los versos de 12 sílabas en arte mayor y los de 8 en arte menor, ¿vale? Arte mayor y arte menor era un concepto que tenéis que saber, que es que los versos, según su medida... A ver, ¿dónde están? Los versos según su medida. Los versos de arte menor son hasta 8 sílabas, incluyendo 8, ¿vale? Los versos de arte menor son de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Y el más frecuente es el octosílabo, el de 8. Y los de arte mayor son de 9 sílabas en adelante, ¿vale? 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿vale? Aquí veis los nombres. Los de arte menor, bueno, vamos a encontrar sobre todo heptasílabos y octosílabos, ¿no? Por ejemplo, que son los de 7 y los de 8, que son los más frecuentes. Podemos encontrar a veces hexasílabos, si son de 6, pero bueno. Arte mayor, pues vamos a encontrar los eneasílabos de 9 sílabas, decasílabos de 10, endecasílabos de 11, dodecasílabos de 12, ¿veis? Y aquí nos ha mencionado los dodecasílabos, que es lo que ha dicho aquí. Los versos de 12 sílabas, dodecasílabos, y los de 8, que son los octosílabos. A continuación nos dice que los dodecasílabos irán cayendo en desuso, sustituidos por los endecasílabos, que vienen de Italia, que es una moda italiana, ¿vale? Fijaos lo que hemos visto, nada más que media página, en más de media hora, pero bueno. Los cancioneros, otra vez, ya lo habíamos visto en siglos anteriores, pero se retoman. Y es aquí cuando tenemos los cancioneros más famosos y más completos. Los cancioneros eran antologías son recopilatorios, ¿vale? Donde se recogían las canciones de los poetas cortesanos con la música que las acompañaba. O sea, son como partituras, tienen la letra y la música, ¿vale? Son estos libros que recopilaban las canciones que cantaban los nobles en la corte, ¿vale? Esos son cancioneros. Esto puede ser una pregunta de examen. ¿Qué eran los cancioneros? ¿Vale? De aquí puedo sacar preguntas de teoría, así que estudiad esto. Estas canciones tenían un lenguaje culto y difícil que reflejaba su alto nivel social y cultural, ¿vale? Tenían un lenguaje culto y difícil. El tema solía ser el amor no correspondido, porque era propio del amor cortés, en esto que os he dicho, que la dama era tratada como un poderoso señor feudal, ¿no? Ya sabéis que esa expresión de cariño de mi vida, ¿no? Que cuando se le dice mi vida a alguien a quien quieres, ¿no? A un niño o lo que sea, mi vida, pues eso viene del amor cortés, porque un
señor feudal, un hombre poderoso que posee la tierra, posee también a la gente que hay en la tierra, y como era dueño de la vida de todos ellos que vivían allí, por eso se le dirigía las palabras para dirigirse a este señor feudal, se le llamaba mi vida, ¿no? Porque ese hombre tenía tu vida en sus manos, ¿no? Mi vida, ¿vale? Y por eso viene de ahí esa expresión de amor, ¿no? Porque luego con el amor cortés se usaba ese término de la relación entre vasallo y señor, de mi vida, y de ahí viene. Bueno, entonces, ¿qué pasaba con esa mujer tratada de esa manera, que no sé si era en la realidad, pero sí en la poesía? Pues que solía ser ingrata, era una mujer sin compasión, era una mujer que solía despreciar toda esa servidumbre del poeta y lo rechazaba. Entonces el poeta luego se lamenta mucho, ¿no? Y de ahí sale una poesía bonita, ¿vale? Por eso el amor no correspondido solía ser el tema. ¿Qué eran los trovadores? Pues los trovadores eran poetas cortesanos, nobles e incluso reyes, que componían y cantaban sus canciones de amor, ¿vale? Muchos reyes y nobles se enorgullecían de sus composiciones trovadorescas, ¿vale? Entonces esto también es importante. Eran los poetas cortesanos, nobles e incluso reyes que componían y cantaban sus canciones de amor, ¿vale? Esto de trovadores también tenéis que saber lo que es. Se trata de poemas de amor cortés con influencia provenzal e italiana. ¿Qué es esto de provenzal? ¿No? Eso siempre habéis visto ese bote de especias que pone hierbas provenzales, ¿no? Pues ¿qué es eso de la Provenza? Pues la Provenza es una parte del sur de Francia, que también está un poquito compartida con el norte de Italia, ¿vale? Sur de Francia y un poquito del norte de Italia, y a eso se le llama la Provenza, ¿vale? Era una zona que destacó por ser el foco de este estilo literario, del amor cortés, ¿vale? De ahí procede el amor cortés, procede de la Provenza francesa y un poco italiana, ¿vale? Y también tenían poemas alegóricos o filosóficos que hablan de la muerte y de la fugacidad del tiempo. Entonces esto de los cancioneros podemos subrayarlo entero, ¿vale? Porque se trata de poemas de amor cortés, que también tienen poemas de amor cortés, poemas alegóricos y filosóficos. Y luego también tenemos aquí tres autores importantes, y esto ya tenéis que saberlo. Juan de Mena, el Marqués de Santillana y Jorge Manrique, ¿vale? Juan de Mena, el Marqués de Santillana y Jorge Manrique van a ser poetas del siglo XV, que es lo que estamos viendo hoy, la lírica del siglo XV. Vamos a mencionar los tres. Juan de Mena, el Marqués de Santillana y Jorge Manrique, ¿vale? Juan de Mena es un humanista, lo consideran humanista porque siguió este movimiento intelectual del humanismo, un hombre muy culto, que escribe poemas de amor y poemas filosóficos, entre los que destaca El laberinto de Fortuna, o Laberinto de la Fortuna, ¿vale? Esto es un libro largo, culto, difícil, que trata de la diosa Fortuna, que mueve las ruedas del presente, pasado y futuro, ¿no? O sea que como una diosa que es la responsable del destino de todos los seres humanos, ¿no? La Fortuna. Entonces es una larga digresión filosófica sobre la fortuna, ¿vale? Y estaba hecho para agradar al rey, ¿vale? Empieza este libro al muy prepotente don Juan el II, ¿no? Don Juan II era el rey de Castilla entonces, prepotente era una palabra positiva, ¿no? Es como pues poderoso, ¿vale? Al muy prepotente don Juan el II. Si os fijáis, eso es un dodecasílabo. Al muy prepotente don Juan el II. ¿Os acordáis de los hemistiquios y la cesura que estaba en el Mester de Clerecía, que eran versos de 7 más 7, ¿vale? Esos versos de 14, versos alejandrinos del Mester de Clerecía, estaban hechos en dos hemistiquios de heptasílabos, de 7 y 7, ¿vale?
porque los versos largos de sílaba par se dividen en dos versos iguales de la misma medida. Pues con los versos de 12, los dodecasílabos, ocurre lo mismo. Están en hemistiquios de hexasílabos, de 6 y 6. Al muy prepotente, 6. Don Juan el segundo, 6. ¿Vale? Pues así está hecho todo el poema de Laberinto de la Fortuna, de Juan de Mena, para que lo sepáis. ¿Vale? Pero bueno, esto no lo tenéis aquí escrito, no hace falta que lo sepáis. Lo que sí podéis decir es eso, que se observa la influencia de autores clásicos. Era muy culto, había leído a Homero, a Virgilio, pues de todos los poetas clásicos, griegos y latinos que había disponibles en esa época, ¿vale? Marqués de Santillana. Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana. Vamos a hablar de un Marqués de Santillana, porque Marqueses de Santillana ha habido muchísimos, ¿no? Entonces, el más famoso era este Íñigo López de Mendoza, que luego también había el padre y el hijo, pero bueno, no vamos a distinguirlos, ¿vale? Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, es un noble castellano que también prestó atención a la cultura y a la literatura. Vamos a borrar lo de la cultura y vamos a poner directamente: es un noble castellano que también prestó atención al cultivo de la literatura, que es lo que nos interesa. Tanto poesía culta como popular. Esto es interesante. Tanto poesía culta como popular es que en lugar de hacer una poesía muy complicada como la de Juan de Mena para agradar al rey, ¿no?, hizo también poesía al estilo popular para que le gustase a todos, ¿vale? Lo popular no es que le guste solamente al pueblo llano y a los nobles no. Lo popular le gusta a todos, ¿vale? Tanto al pueblo llano como al rey y los nobles. Lo popular es del pueblo, de todos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que algo que no sea complicado nos puede gustar a todos, ¿vale? No tiene por qué ser excluyente. En cambio, sí es excluyente la poesía culta, porque la poesía culta no le gusta a todos, solo le va a gustar a los cultos, ¿vale? ¿Qué es lo que hizo con el Laberinto de Fortuna Juan de Mena? En cambio, el Marqués de Santillana va a hacer a veces poesía culta y a veces popular. Dentro de esta última, de la popular, destacan las composiciones llamadas serranillas, ¿vale?, que narran el encuentro del autor con una pastora en un camino de montaña, ¿vale?, de la montaña, como hizo ya el arcipreste de Hita en el libro de Buen Amor, pero de una manera muy distinta. El arcipreste de Hita en el libro de Buen Amor nos presentó a unas serranas, estas mujeres que habitan en la sierra, feas y brutas, ¿no?, para hacer una escena divertida, ¿vale?, que era algo muy propio del libro de Buen Amor. Alegrar al lector con algo gracioso y entretener. En cambio, el Marqués de Santillana va a hacer algo más lírico, más bello, más sentimental, también a veces con cierta gracia y con rasgos de finura, con esta elegancia propia de la nobleza que va a ser un género renovado, esto de las serranillas, ¿de acuerdo? Entonces estas serranillas van a ser mocitas jóvenes, guapas, elegantes, educadas, listas, no artificiales del todo, porque van a ser gente del monte, pero sí bonitas y propias de un poema con un toque amoroso, ¿vale? Entonces, esto de las serranillas lo tenía por aquí preparado, si me dejáis un momento, que si buscáis serranillas Marqués de Santillana, pues os sale todo esto, no hace falta que lo leáis, no entra en el examen como tal, ¿vale? Pero que para que veáis un ejemplo brevemente, aquí tenemos la serranilla 7, que era la vaquera de la Finojosa, ¿no? Esto es un lenguaje del siglo XV, hoy en día sería una H, hinojosa, seguramente. Y dice así, fijaos en el tipo popular, el verso corto, moza tan fermosa, moza tan fermosa, son de 7, non bien la frontera, son heptasílabos, ¿eh? El verso corto siempre es más popular que el verso largo, que es algo muy para explayarse, ¿vale? Moza tan fermosa, non bien la frontera, como una vaquera de la Finojosa.
faciendo la vía del Calatraveño a Santa María, vencido del sueño. Por tierra fraguosa perdí la carrera, doví la vaquera de la Finojosa, ¿no? Bueno, la J no existía, era Finoyosa, ¿vale? Bueno, pues nos dicen muy concretamente los lugares donde está, ¿vale? Por esto es muy interesante esto de las serranillas. Hay algunas del Moncayo, de la parte del Moncayo entre Soria y Zaragoza, ¿no? Ese pico, Moncayo, que está en el sistema ibérico. Al lado cerca de un pueblo que se llama Vera de Moncayo, ¿vale? Y esto, pues claro, aquí pues está diciendo lo agradable que era todo y lo agradable que era la pastora con sus vacas en el monte, ¿vale? Lo voy diciendo rápido, me gustaría recitarlo despacio y analizarlo, pero no me da tiempo. Y fijaos que acaba diciendo, más dije, Donosa, ¿dónde es la vaquera de la Finojosa? ¿No? Porque había oído que había una vaquera muy guapa, una serrana muy guapa allí, claro, y lo dice así el protagonista, el poeta o autor del poema, que es una voz poética, que es el propio Marqués de Santillana, pero que aquí está en clave ficticia, que le dice a esta mujer Donosa, ¿no? Donosa ya sabéis que es un adjetivo bueno, agradable, ¿no? Como buena mujer, ¿no? Donosa. ¿Dónde es la vaquera de la Finojosa, ¿no? Y le contesta, que probablemente era ella misma, ¿no? Le dice, bien vengades, ¿no? Que bien vienes, que ya bien entiendo lo que demandades, que ya bien entiendo lo que quieres ligar, ¿vale? Que ya bien entiendo lo que demandades, lo que tú buscas. Non es deseosa de amar, ni lo espera aquella vaquera de la Finojosa, esa vaquera de la Finojosa. O sea, esta mujer, o bien era la propia vaquera de la Finojosa, que no quería decir que era ella, está diciendo, ya sea que vienes, pero la vaquera de la Finojosa no va buscando amores, ¿vale? Para mandarle aquí a hacer puñetas, ¿no? Entonces este poema pues es muy elegante, muy divertido, es un rechazo amoroso, elegante, ¿no? Y esto es una serranilla, la serranilla número 7, porque tiene varias, ¿vale? La de esta, por ejemplo, Voz Mediano, que hoy en día se escribe con V. Voz Mediano es un pueblo de Vera de Moncayo también, de la zona del Moncayo. Y aquí pues también va buscando la compañía de una serrana, ¿no? Una serranilla. Bueno, y luego tendríamos, bueno, por último, del Marqués de Santillana, que fue el primero que trató de escribir sonetos al modo italiano. El soneto es una estrofa muy, muy famosa, que ya sabéis que consta de 2 cuartetos y 2 tercetos. Aquí en estos apuntes, que veremos más despacio en el tema 5, puse un soneto que yo escribí a mi gata, ¿no? Pues esto es un soneto. Fijaos cómo están agrupados los versos, porque son 2 cuartetos, que son 2 estrofas de 4 versos cada una, de 11 sílabas, ¿vale? En decasílabos, y la rima A, B, B, A, ¿vale? Esto que tenéis aquí abajo a la izquierda es la definición del soneto. A, B, B, A, B, B, A, albaricoque, encimera, galera, alcornoque, ¿no? A, B, B, A, ¿vale? Otro cuarteto y luego un terceto y otro terceto. Pues el primero que hizo esto en español, en castellano, fue el Marqués de Santillana, ¿vale? Porque esto era una forma estrófica que inventaron los italianos, ¿vale? Y llegó a España, entre otros, por el Marqués de Santillana. Bueno, y por último, el otro gran poeta de cancionero, ¿no? Decimos de cancionero porque estos 3, aunque tuvieron sus obras independientes cada uno, participaron en este tipo de poesía que se recitaba en la corte, ¿vale? Los poemas de cancionero eran poemas de amor que se cantaban en la corte, sí, y que se recogían en estos libros con notas musicales que eran los cancioneros, sí, pero esos autores que participaban ahí a veces también escribían otras cosas. Entonces, estos 3 poetas que tenemos aquí, Juan de Mena, Marqués de Santillana y Jorge Manrique, son los 3 poetas más importantes
de los poemas de Cancionero y también de su propia obra que hicieron, ¿no? Porque también escribió El laberinto de fortuna el Marqués de Santillana de las Serranillas, ¿vale? Y otros poemas largos. Y luego Jorge Manrique, que también fue un poeta de Cancionero, escribió una obra muy famosa que es Coplas a la muerte de su padre, que ahora comentaremos, o no me va a dar tiempo hoy y tendré que grabar una clase en casa. Jorge Manrique fue el modelo de poeta y soldado, porque fue un gran soldado, luchaba en batallas a la vez que era un gran poeta, y murió además luchando por Isabel la Católica, ¿vale? Era un poeta que murió en batalla, en un asedio, ¿vale? Y bueno, pues fue también un gran poeta de amor, aparte de la obra de Coplas a la muerte de su padre. Por presentarlo un poquito más, pues tenemos aquí este texto del libro de Marea Verde que dice: Jorge Manrique fue el poeta de mayor éxito del siglo XV, encarna el ideal de caballero renacentista, soldado y hombre de letras, ¿no? Que ya lo hemos dicho. Nació en una familia noble y tuvo una esmerada educación literaria porque su tío era el poeta Gómez Manrique, que también era un poeta de Cancionero, de esos que cantaban en la corte, ¿vale? Escribió poemas amorosos y filosóficos, ¿vale? Su obra más importante es Coplas a la muerte de su padre, que ya lo hemos dicho. Se trata de una elegía o llanto a la muerte de un ser querido, ¿vale? Esto de elegía es una palabra que ya podéis ir aprendiendo. Se trata de una elegía o llanto a la muerte de un ser querido. Elegía es un tipo de poema lírico que trata de sentimientos, pero en concreto de algo de la muerte de un ser querido, de la pérdida de alguien, ¿vale? Una de las novedades está en la métrica que emplea, con versos cortos, lejos de la solemnidad de otras elegías, ¿vale? Emplea versos cortos y la estrofa se conoce como copla de pie quebrado o copla manriqueña, porque la inventó él, Jorge Manrique, ¿vale? Entonces esto de copla de pie quebrado es 2 versos octosílabos con uno más corto, que va a ser tetrasílabo o pentasílabo, que por eso se llama pie quebrado, ¿vale? El verso corto va a ser el pentasílabo. El esquema métrico es este que tenéis aquí, 8A, 8B, 4C, 8A, 8B, 4C, ¿vale? En el caso de que el pie quebrado, el verso corto sea tetrasílabo. Si es de 5, pues será pentasílabo. 8A, 8B, 5C. 8A, 8B, 5C, ¿vale? Porque va alternando a veces 4C y otras veces es 5C. En las coplas aparece una serie de tópicos, ¿vale? Un tópico es un tema común que se ha repetido a lo largo de la historia de la literatura, ¿vale? Os subrayo esto de tópico. Es un tema que se ha repetido a lo largo de la historia de la literatura. Venga. Lo subrayo esto, en las coplas aparece una serie de tópicos y os estoy diciendo aquí lo que es un tópico, ¿vale? Muy importante, un tópico literario. Y ahora os voy a señalar los tópicos que aparecen en las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. La fugacidad de la vida. El principal, tempus fugit, ¿vale? El nombre del tópico es en latín y se dice tempus fugit, que es el tiempo huye. El tempus fugit es el tiempo huye. Esto es la fugacidad de la vida. Otro tópico que aparece es el poder igualatorio de la muerte, que tanto ricos como pobres, tanto gente poderosa como gente humilde, van a morir todos y todos seremos iguales ante la muerte. Entonces esto en latín, si no lo podéis aprender, pues decídmelo en español, se llama omnia mors equat. La muerte iguala a todos. Omni, ya sabéis que es todos, ¿no? Omnívoro, que come de todo, ¿no? Omnia mors, mors es la muerte, a equat, equat es iguala, ¿vale? La muerte iguala a todos, ¿de acuerdo? Ubi sunt. Ubi sunt significa ¿dónde están? Ubi es la parte de ubicación, ubicuidad, ¿no? Eso significa en latín ¿dónde? ¿No? ¿Dónde son? ¿Dónde están?
ubi sunt, ¿vale? El poeta se pregunta por el paradero de los que ya han muerto, y eso viene a decir que ya se están olvidando. Las personas que ya murieron están pasando al olvido. Ubi sunt. Es como, ¿qué ha sido de ellos? ¿Qué fue de ellos? ¿No? Si ya no queda nada de ellos, ¿vale? Entonces, ubi sunt es otro tópico que aparece en estas coplas, ¿vale? Vamos a poner la definición. El poeta se pregunta por el paradero de los que ya han muerto. Hay otro que es el menosprecio de la vida terrenal a favor de la vida eterna, ¿vale? Porque como creyentes cristianos van a darle más importancia a la vida en el cielo o después de la muerte, ya en manos de Dios, que esta vida que está llena de pecados, de cosas que al final son intrascendentes, porque es más importante la vida eterna, no esta vida que es temporal, ¿vale? Menosprecio de la vida terrenal a favor de la vida eterna, ¿vale? Esto también tiene un nombre que no sé si tenía aquí apuntado. Fijaos, aquí tenéis lo de omnia amor sequat. Bueno, esto se relaciona un poco con vanitas vanitatis, et omnia vanitas, todo es vanidad, porque lo que se hace en la vida pues es como vano, ¿vale? Que es más importante la vida después de la muerte. Y aquí había este de contemptu mundi, que es el menosprecio del mundo, porque también es algo temporal, o sea, todo tiene que ver con lo mismo, ¿vale? Bueno, pero esto no hace falta que lo sepáis, porque no vamos a estudiar latín aquí hoy. Y luego también habla, que esto no está en latín tampoco, vida de la fama, que la fama sobrevive a la muerte y es lo que nos queda de una vida ejemplar, ¿vale? Porque las coplas a la muerte de su padre, como ya habréis deducido, de Jorge Manrique, es un elogio a su padre como alguien que vivió de la mejor manera posible, de una vida ejemplar, ¿no? De una vida de alguien que fue noble en todos los sentidos, alguien pues valiente, generoso, íntegro, ¿no? En general, una persona muy buena, ¿vale? Y entonces va a poner a su padre como alguien que no va a morir del todo porque va a permanecer en la fama, ¿de acuerdo? Entonces eso es parte de lo que van a decir las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Me gusta hacer una pregunta también de Jorge Manrique en el examen, porque siempre tenéis cosas que decir aquí, ¿vale? Pues un poco de quién era, de cuál es su obra más importante. Fijaos que podemos decir que eran coplas de pie quebrado, que tenían esta estructura métrica, y un poco los tópicos que aparecen o los temas que trata, ¿vale? Entonces podemos contestar a esa pregunta con todo esto o lo que recordemos. Y ya son las 6, entonces tengo que cortar la clase, pero tengo otros vídeos grabados comentando estas coplas. Aquí está escrito además los recursos más importantes, entonces no sé si lo repetiré otra vez o simplemente podéis buscar los vídeos o lo mando por correo electrónico, los vídeos del año pasado, porque aquí explico las 3 coplas más famosas, que son la 1, la 3 y la 5, que tenéis aquí en pantalla, sacado también de un libro de texto, ya comentado por mí, y donde podemos ver algunas figuras retóricas, ¿vale? Antítesis, anáfora, paralelismo, personificación, hipérbole, ¿veis? Paralelismo, antítesis, que esto yo no sé, según haga el examen también os puedo preguntar que me busquéis 2 o 3 figuras retóricas en uno de estos poemas, estas coplas de Jorge Manrique, por ejemplo, ¿vale? Y ya está, y luego ya estaríamos en la Celestina y el siglo XVI, con algo de la novela y el Lazarillo de Tormes. Este tema 4 lo termino como sea, es decir, entra en el examen todo esto, ¿vale? Todo el tema 4. El tema 5, que es esta teoría literaria que os estoy contando, quizá lo pase un poquito por encima y os pregunte unas cosas concretas. Podéis irlo mirando también.
No os asustéis porque lo más importante es el tema 4, ¿vale? Que con esto me da para hacer un examen tranquilamente, para esta evaluación. Y nada más, con esto ya termino la clase, voy a parar la grabación y nos vemos en el siguiente vídeo y el lunes que viene. Muchas gracias.